Hola y bienvenidos a la 10ª parte de la serie de profecía de Tridestone Ministries. Soy su anfitrión, Brian Nichols. Nuestro recorrido por la profecía bíblica está llegando a su fin. Oro que han sido bendecidos con una comprensión más profunda de lo que la Biblia dice acerca de los acontecimientos que señalan el pronto regreso de Jesús. Sin duda, estamos viviendo las últimas páginas de la historia de la Tierra. Nuestro mundo está a las puertas de cambios trascendentales que afectarán a todos los habitantes del planeta. El amigo más entrañable de la humanidad está por regresar, lo que nos lleva a plantearnos la pregunta, ¿quién es Jesús? En este estudio abordaremos esa pregunta. Hagamos una pausa ahora y pidamos guía a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, iniciaremos una conversación acerca de Jesús. Te pido tu ayuda y tu discernimiento mientras avanzamos. Te pido una representación veraz e inspirada de quién es Jesús. Te ruego que quienes estén mirando puedan ver y escuchar el amor inagotable que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo acompañe nuestro estudio y nos guíe a toda verdad. Oro esto en el nombre de nuestro amoroso Salvador Jesucristo. Amén. Tras el milagroso rescate de los esclavos israelitas de Egipto y la revelación de la ley divina de Dios desde el monte Sinaí, Dios organizó a los hijos de Israel en grupos familiares. Cada grupo descendía de los hijos de Jacob. Jacob era nieto de Abraham. Dios le prometió a Abraham que haría que su descendencia fuera tan numerosa como la arena del mar. Al hacer esto, Dios deseaba que el mundo entero conociera acerca de él y de su amoroso cuidado por toda la humanidad. Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de sus hijos formó una familia y, a pesar del trato atroz que recibieron de los egipcios, estas familias crecieron y se multiplicaron. Para mantener el orden durante la travesía de 40 años hacia la tierra prometida, Dios organizó a los israelitas en tribus formadas por los descendientes de los hijos de Jacob. Cada familia o tribu recibió un lugar específico para acampar, organizado alrededor del santuario, también llamado el tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios. El tabernáculo era el centro del campamento. Visto desde lo alto, el campamento tenía forma de cruz. Este diseño tendría un gran significado en el cumplimiento del Mesías que había sido anunciado. Éxodo 25, versículo 8. Y que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos. Dios dotó especialmente de habilidad y sabiduría a hombres escogidos para la construcción del edificio sagrado. Dios mismo entregó a Moisés el plano de dicha estructura, con indicaciones precisas sobre sus dimensiones y forma, los materiales que debían emplearse y cada uno de los elementos de mobiliario que habría de albergar. Aquellos lugares santos, hechos por manos humanas, habían de ser figuras de lo verdadero, modelos de las cosas celestiales, y una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, tras ofrecer su vida en sacrificio, habría de ministrar en favor del pecador. Dios mostró a Moisés, en el monte, una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le había revelado. El tabernáculo fue construido de tal manera que podía desmontarse y transportarse junto con los israelitas en todas sus travesías. Por consiguiente, era pequeño, no medía más de 55 pies de largo, ni más de 18 de ancho y de alto. No obstante, era una estructura magnífica. La madera empleada para la construcción y su mobiliario era de acacia, la cual era menos propensa a la descomposición que cualquier otra que pudiera obtenerse en el Sinaí. Las paredes estaban formadas por tablones verticales, encajados en bases de plata y sostenidos firmemente por columnas y travesaños. Todos ellos estaban recubiertos de oro, lo que confería al edificio la apariencia de estar hecho de oro macizo. El techo constaba de 4 capas de cortinas. La más interna era de lino fino torcido, de colores azul, púrpura y escarlata, y adornada con querubines de labor artística. Las otras 3 eran respectivamente de pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de foca, dispuestas de tal modo que ofrecían una protección completa. La tienda sagrada estaba situada dentro de un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas o lienzos de lino fino suspendidos de columnas de bronce. La entrada a este recinto se encontraba en el extremo oriental y estaba cerrada por cortinas de material costoso y hermosa confección,
aunque de menor calidad que las del santuario. Dado que la altura de las cortinas del atrio era apenas la mitad de la de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse claramente desde el exterior. En el atrio, y más cerca de la entrada, se encontraba el altar de bronce para los holocaustos. Sobre este altar se consumían todos los sacrificios ofrecidos por fuego al Señor, y sus cuernos eran rociados con la sangre expiatoria. Cada mañana y cada tarde se quemaba un cordero de un año sobre el altar, junto con su correspondiente ofrenda de cereal, simbolizando así la consagración diaria de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios ordenó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario fuera sin defecto. Los sacerdotes debían examinar todos los animales traídos como sacrificio y rechazar cualquiera en el que se descubriera algún defecto. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la pureza perfecta de aquel que habría de ofrecerse a sí mismo como un cordero sin defecto y sin mancha. La parte más importante del ministerio diario era el servicio realizado en favor de los individuos. El pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando su mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así simbólicamente de sí mismo al sacrificio inocente. Luego, con su propia mano, el animal era sacrificado. El sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual se encontraba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido simbólicamente al santuario a través de la sangre. En algunos casos, la sangre no se llevaba al lugar santo. En su lugar, la carne debía ser consumida por el sacerdote tal como Moisés indicó a los hijos de Aarón al decirles: Dios os la ha dado para llevar la iniquidad de la congregación. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Si bien la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado en sí, éste permanecía registrado en el santuario hasta la expiación final. De igual modo, en el ritual simbólico, la sangre de la ofrenda por el pecado quitaba el pecado del penitente, pero éste permanecía en el santuario hasta el día de la expiación. Entre el altar y la puerta del tabernáculo se encontraba la fuente de bronce, hecha con los espejos que habían sido la ofrenda voluntaria de las mujeres de Israel. En dicha fuente, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies siempre que entraban en los recintos sagrados o se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Los sacerdotes tenían que lavarse allí antes de ejercer su ministerio, lo cual simbolizaba la pureza de Jesús, nuestro sumo sacerdote supremo, dado que se requería un sumo sacerdote perfectamente puro para mediar y tratar el pecado humano. Este acto nos enseña que el simple intento de purificarnos a nosotros mismos no es suficiente. El tabernáculo constaba de 2 compartimentos. El primero era el lugar santo. En el lugar santo había 3 piezas de mobiliario, cada una elaborada meticulosamente a mano siguiendo un modelo que Dios mostró a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En el primer compartimento, o lugar santo, se encontraban la mesa de los panes de la proposición, el candelero, o lámpara y el altar del incienso. Los primeros panes de la proposición se encontraban en el lado norte. Estaba recubierta de oro puro y contaba con una moldura ornamental. Sobre esta mesa, los sacerdotes debían colocar cada día de reposo 12 panes, dispuestos en 2 hileras y espolvoreados con incienso. Los panes que se retiraban, por considerarse santos, debían ser consumidos por los sacerdotes. Los panes de la proposición permanecían siempre ante el Señor como una ofrenda perpetua. De este modo, formaban parte del sacrificio diario. Se les llamaba panes de la proposición o panes de la presencia porque estaban siempre ante el rostro del Señor. Representaban el reconocimiento de la dependencia del hombre respecto a Dios para obtener tanto el alimento material como el espiritual, y de que éste se recibe únicamente mediante la mediación de Cristo. Dios había alimentado a Israel en el desierto con pan del cielo, y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad, tanto para el sustento material como para las bendiciones espirituales. Tanto el maná como los panes de la proposición señalaban a Cristo, el pan vivo, quien está siempre en la presencia de Dios por nosotros.
Él mismo dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Se colocaba incienso sobre los panes. Cuando se retiraban los panes cada día de reposo para sustituirlos por otros frescos, el incienso se quemaba sobre el altar como memorial delante de Dios. Hacia el sur se encontraba el candelabro de 7 brazos, con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban adornados con flores de exquisita factura, semejantes a lirios, y el conjunto estaba hecho de una sola pieza maciza de oro. Como el tabernáculo carecía de ventanas, las lámparas nunca se apagaban todas a la vez, sino que difundían su luz tanto de día como de noche. Justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde residía la presencia inmediata de Dios, se encontraba el altar de oro del incienso. Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso cada mañana y cada tarde. Sus cuernos eran ungidos con la sangre de la ofrenda por el pecado, y se rociaba sangre sobre él en el gran día de la expiación. El fuego sobre este altar fue encendido por el mismo Dios y se conservaba con sumo cuidado. Día y noche el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados y hacia el exterior, extendiéndose a gran distancia alrededor del tabernáculo. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Había también ofrendas para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas solemnes. Al ofrecer el incienso, el sacerdote entraba en la presencia de Dios de manera más directa que en cualquier otro acto del ministerio diario. Dado que el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios, que se manifestaba sobre el propiciatorio, era parcialmente visible desde el primer recinto. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, dirigía su mirada hacia el arca, y mientras la nube de incienso ascendía, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo, llegando a menudo a colmar ambos recintos de tal modo que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en aquel servicio típico, el sacerdote miraba por fe hacia el propiciatorio que no podía ver, el pueblo de Dios debe ahora dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien, invisible a la vista humana, intercede por ellos en el santuario celestial. El incienso que ascendía junto con las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Cristo, su justicia perfecta, la cual se imputa a su pueblo mediante la fe, y es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la adoración de seres pecadores. Delante del velo del lugar santísimo se lleva un altar de intercesión perpetua. Delante del lugar santo, un altar de expiación continua. Dios debía ser abordado mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por quien únicamente se conceden la misericordia y la salvación al alma arrepentida y creyente. Así, sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe se aferraba a los méritos del Salvador prometido, prefigurado por el sacrificio expiatorio. Más allá del velo interior se encontraba el lugar santísimo, donde se centraba el servicio simbólico de expiación e intercesión, y que constituía el vínculo de unión entre el cielo y la tierra. En este recinto estaba el arca, un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y provisto de una corona de oro en su parte superior. Fue construida para albergar las tablas de piedra en las que Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por ello se la llamaba el arca del testimonio de Dios, o el arca del pacto, ya que los 10 mandamientos constituían la base del pacto establecido entre Dios e Israel. El capítulo 25 del Éxodo describe el arca de esta manera: harán también un arca de madera de acacia, y la cubrirás de oro puro por dentro, y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y harás un propiciatorio de oro fino. Éxodo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Hebreos 9, versículo 4. Y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Dentro del arca se conservaba una muestra del maná que había caído, el cual simbolizaba a Jesús, y servía también como recordatorio del carácter sagrado del día de reposo. Asimismo, se guardaba en el arca la vara de Aarón, que había brotado flores de almendro
como testimonio del poder de Dios para hacer surgir vida de la muerte aparente. Fue mediante esta vara que se realizaron numerosos milagros portentosos, tanto antes como después del éxodo de los israelitas de Egipto. El hecho de que la vara brotara constituía una señal de la aprobación divina hacia Aarón y sus hijos para ejercer el sumo sacerdocio en el servicio del tabernáculo. Éxodo 25, versículos del 18 al 20. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio, harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba labrada en una sola pieza maciza de oro y coronada por querubines de oro, situados uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia lo alto, mientras que la otra se plegaba sobre el cuerpo en señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines, con los rostros vueltos el uno hacia el otro y mirando con reverencia hacia abajo, hacia el arca, representaba la reverencia con que las huestes celestiales contemplan la ley de Dios y su interés en el plan de redención. La ley de Dios, depositada en el interior del arca, constituía la gran norma de justicia y juicio. Esa ley pronunciaba sentencia de muerte sobre el transgresor, pero por encima de la ley se hallaba el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba el perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo para nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85, verso 10. Leemos Éxodo 25, versículo 22, y allí me encontraré contigo, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La luz y la gloria divinas provenientes de la presencia de Dios, conocidas como la gloria de la Shekinah, reposaban justo encima del propiciatorio. Este era el lugar donde Dios hablaba directamente con el sumo sacerdote. En ocasiones, los mensajes divinos se comunicaban al sumo sacerdote mediante una voz que surgía de la nube. A veces, una luz iluminaba al ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o bien una sombra o nube se posaba sobre el de la izquierda para manifestar desaprobación o rechazo. Ningún ojo mortal, salvo del sumo sacerdote, debía contemplar el recinto interior del santuario. El sacerdote solo podía entrar allí una vez al año, y ello tras una preparación sumamente cuidadosa y solemne. Levítico 16 describe de esta manera el significado especial del día de la expiación, y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias, porque en este día el sacerdote hará expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Mediante este servicio anual se enseñaban al pueblo verdades importantes acerca de la expiación. En las ofrendas por el pecado presentadas durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no efectuaba una expiación completa por el pecado. Solo proporcionaba un medio por el cual el pecado era transferido al santuario. Mediante la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar el pecado del mundo, pero no quedaba totalmente libre de la condenación de la ley. La sangre de Cristo, si bien había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este permanecía registrado en el santuario hasta la expiación final. De igual modo, en el servicio simbólico, la sangre de la ofrenda por el pecado quitaba la culpa del penitente, pero ésta permanecía en el santuario hasta el día de la expiación. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, tras tomar una ofrenda para la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre
y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. Así quedaban satisfechas las demandas de la ley que exigía la vida del pecador. Luego, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba sobre sí los pecados y, al salir del santuario, llevaba consigo la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo, imponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío emisario y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones y pecados, transfiriéndolos a la cabeza del animal. Y al ser enviado lejos el macho cabrío que cargaba con estos pecados, se consideraba que éstos quedaban para siempre separados del pueblo. Tal era el servicio realizado como ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Para profundizar en este comentario bíblico sobre el servicio del tabernáculo, le animo a leer el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 30, El tabernáculo y sus servicios. Encontrará un enlace en la descripción. Así como el tabernáculo representaba a Dios habitando entre su pueblo, también representaba a Jesús, quien habitó entre la humanidad. Del mismo modo que el arca de la alianza contenía la ley de Dios, Jesús fue la encarnación de la ley perfecta de Dios. Jesús nació para que tuviéramos paz con Dios mediante su expiación por nosotros, actuando como el cordero del sacrificio en nuestro favor. Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio de 3 años y medio, acudió a su primo, Juan el Bautista, para ser bautizado. Juan lo reconoció de inmediato, así como su misión. Tal como se relata en Juan 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El amor de Jesús por la humanidad fue tan grande que aun sabiendo la muerte cruel que habría de sufrir, siguió adelante con firmeza, demostrando el carácter de Dios, llevando la verdad a todos los que quisieran escuchar. A pesar de la naturaleza depravada de la humanidad, Jesús se relacionó con nosotros como un amigo entrañable. Juan 15, versículos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, sabiendo que la paga del pecado es la muerte. Jesús entregó voluntariamente su vida para que tuviéramos la oportunidad de alcanzar la vida eterna gracias a su sacrificio en nuestro favor. Nadie lo obligó, simplemente nos amó tanto que no pudo soportar la idea de abandonarnos a nuestra suerte sin una segunda oportunidad. La vida de Jesús fue anunciada por el profeta Isaías y está registrada en el capítulo 53 de Isaías. Leemos a partir del versículo 1. 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 8. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo eso, Jehová quiso herirlo, sujetando de padecimiento cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
11. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y él llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Así como Jesús se convirtió en el Cordero de sacrificio, también se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Su deseo es que aceptemos el sacrificio que hizo por nosotros, para que así pueda realizar una expiación completa en nuestro favor ante el Padre Celestial. Mateo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El sistema de sacrificios de los israelitas fue diseñado para representar la obra de Jesús como nuestro Mesías y sumo sacerdote. Él fue tanto el Cordero como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el intercesor, aquel que se interponía entre Dios y el hombre. Solo el Cordero de Dios, sin pecado ni mancha, podía presentarse ante Dios Padre e interceder por la salvación de quienes aceptan su sacrificio en su favor. Al morir, Jesús dio cumplimiento a todo lo que simbolizaba el sistema del tabernáculo. El pesado velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Este acto divino simbolizaba que el sistema de sacrificios había llegado a su fin y que Jesús había cumplido con todos los tipos de aquel servicio. Fue entonces cuando Jesús inició su mediación celestial. Hebreos 8, versículos 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. Jesús se encuentra ahora ante Dios Padre en el santuario celestial, ejerciendo como nuestro sumo sacerdote, tal como lo hacían los sumos sacerdotes del santuario terrenal. Ningún ser humano podía interceder por la humanidad a menos que él mismo estuviera libre de pecado. El antiguo servicio del santuario simbolizaba la obra real que solo Jesús podía llevar a cabo en nuestro favor. El santuario terrenal, junto con todos sus servicios, era un modelo de santuario celestial. Una vez derramada la sangre de Jesús por la humanidad, solo Él puede presentarse ante Dios Padre como representante de toda la raza humana. La vida de cada uno de nosotros es sometida a revisión ante el Padre. Se examina si hemos aceptado el sacrificio que Jesús realizó en nuestro favor. Si es así, nuestros pecados pueden ser eliminados y se nos concede la recompensa de la vida eterna. De lo contrario, la pena del pecado y la muerte eterna recaen sobre nosotros. Hebreos 8, versículos del 10 al 12. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Una vez ofrecido el sacrificio por el pecado, el hombre quedó libre de la carga del pecado. Ahora podemos vivir en armonía con la ley divina. Por nuestras propias fuerzas es imposible guardar la ley de Dios, pero mediante una obediencia amorosa, el Espíritu Santo nos capacita para cumplir toda la ley. Jesús nos cubre con su justicia de tal manera que cuando Dios Padre nos mira, ve a su Hijo inmaculado. Jesús muestra sus manos traspasadas por los clavos e intercede pidiendo misericordia para todos aquellos que le acepten como su Salvador. Hebreos 9, versículos 11 y 12. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Los sacrificios de animales no eran un medio para apaciguar a un Dios enojado, eran símbolos de la muerte del inocente en lugar del culpable.
Por nuestros pecados causamos la muerte de Jesús. Pero por su disposición a cargar con esos pecados, somos liberados para convertirnos en una nueva creación. Él nos ha prometido el Espíritu Santo para vivir en nosotros, enseñarnos y guiarnos a toda verdad, para que podamos representar plenamente la belleza del carácter de Dios a quienes nos rodean. Hebreos 9, versículo 17 y versículo 22. Y por causa de esto, Él es el mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez entre tanto que el testador vive. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La ley de Dios es inmutable, la paga del pecado es muerte segura. Pero Jesús vino a mostrar el espíritu de la ley, que es amor divino, gracia y misericordia. Él demostró la justicia de la ley al pagar la pena, manifestó la gracia divina de la ley al amarnos tanto que ocupó nuestro lugar. Mostró la misericordia divina al abrir un camino para que los pecadores pudieran hallar arrepentimiento y volver a estar en armonía con Dios mediante su mediación. Hebreos capítulo 9, versículo 28 y capítulo 10, versículo 14. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su sacrificio nos brinda esperanza. Podemos tener la certeza de que nuestros pecados son perdonados si aceptamos su sacrificio en nuestro favor, nos arrepentimos o nos apartamos de nuestros pecados y buscamos, mediante la oración, que el Espíritu Santo viva en nosotros. Somos santificados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y mentes. Dedica tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. El Espíritu Santo nos transformará sin que siquiera sepamos cómo lo hace. Jesús prometió volver para llevarnos al cielo. Él vendrá pronto. ¿Estamos preparados? Busca a otros cristianos de mente y fe semejante, que crean en la Biblia y guarden todos los mandamientos de Dios con todo su corazón. Esta es la familia de Dios. Ellos son quienes recibirán la promesa de la vida eterna en su venida. Hebreos 10, versículos de 22 a 25 y el versículo 37. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. A través de la comunión y la convivencia con otros creyentes puedes recibir ánimo y encontrar a otras personas que necesiten recibir ánimo de tu parte. Ayudémonos a sobrellevar las cargas de los demás, tal como Jesús nos ayudó a llevar las nuestras. De este modo, demostramos que Dios vive en nuestros corazones. No cabe duda de que el momento de prepararse es ahora. Jesús vendrá pronto. 1 de Juan 2, versículos del 1 al 4. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No te desanimes si caes en la tentación al comenzar una nueva vida en Jesús. Eso no significa que tu convicción no sea verdadera o sincera. Habrá muchas ocasiones en las que nos sintamos débiles e indignos, pero nunca olvides que aquel que murió por nuestros pecados es el mismo que intercede por nuestra salvación ante el Padre. Acude a Jesús tal como eres, débil y pecador, y descubre que el amor que nunca falla sigue buscando tu bien eterno. Podemos acudir a Jesús con todas nuestras angustias y pesares. Él nunca rechazará a ninguno de sus hijos que se arrepiente sinceramente. Su amor supera todo lo que podamos imaginar. Ve a Jesús y encuentra un amigo que nunca falla. Apocalipsis 22, versículos 11 y 14.
El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar por las puertas en la ciudad. La obra de mediación y expiación de Jesús está a punto de concluir, pronto, y nadie sabe cuán pronto se dictará el juicio final. Nuestros casos serán decididos y Jesús dejará para siempre su labor como intercesor de la humanidad. Jesús nos dio señales de su pronto regreso para recordarnos que el juicio celestial está por finalizar. La vida eterna es un regalo gratuito al alcance de todos aquellos que acudan a Jesús tal como son. No podemos hacernos lo suficientemente buenos para acercarnos a Él. Solo Él puede limpiarnos. Acude a Jesús tal como eres en este mismo instante y halla la paz, la vida y el gozo que solo Él puede brindar. Permite que Él escriba su ley justa en tu corazón y en tu mente para que tengas derecho al árbol de la vida y puedas entrar por las puertas de la ciudad celestial. Jesús te espera. Terminemos con una oración. Amado Padre Celestial, solo tú eres justo. Toma nuestros corazones, pues nosotros no podemos entregártelos. Moldea nuestra voluntad, ya que estamos vendidos al pecado. Límpianos tal como has prometido, y danos el fruto de la vida eterna. Haznos dignos de entrar en la ciudad celestial. Crea en nosotros un corazón nuevo y renueva en nosotros un espíritu recto. Oramos esto en el nombre de nuestro sacrificio y sumo sacerdote, Jesucristo. Amén. El pronto regreso de Jesús será un día de gran alegría. Todo será puesto en orden. Acompáñenos en la parte final de la serie de profecía de Tridestone Ministries titulada Y he aquí, yo vengo pronto.